hemos creado unas brechas insospechadas, a mi juicio, entre lo que es política pública y política social y cultural, más allá del estatus de política pública, lo que es la academia, la producción de conocimiento y lo que son las prácticas sociales, ¿no? Yo diría realmente como que hablamos desde tres aristas distintas para aproximarnos a lo mismo, con encuentros en determinados momentos muy potentes. Cuando esto se une, cuando esto logra articulaciones, yo creo que es muy interesante el efecto que produce. Voy a poner un ejemplo. Hace quizás 3 años nos pidieron hacer un estudio a Ernesto, a Pablo y a mí sobre las políticas de inclusión social en los jóvenes en América Latina, estudiando 10 países. Entonces, eso fue muy interesante porque ¿qué es lo que hicimos? Poner la academia al servicio de este análisis, contratando equipos de investigadores en cada uno de los 10 países para luego poder hacer un consolidado y poder derivar unos lineamientos que fuesen presentados en la Cumbre de Ministros de Desarrollo Social en Buenos Aires y que eso pudiese tener realmente algún impacto específico y concreto en los lineamientos que se derivaban de esa reunión. Yo digo, allí hay un ejemplo perfecto de lo que significa poner en un diálogo productivo la política, la academia. Una cosa importantísima, ¿quiénes fueron los equipos de investigadores que localizamos en los países? Aquellos cuya práctica académica no fuese práctica de escritorio, sino personas que además de investigadores, de académicos serios, tenían un compromiso real, social y político en las prácticas sociales. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que el conocimiento que allí emerge es un conocimiento situado, es un conocimiento pertinente, es un conocimiento que le dice algo a la política y a los políticos, a quienes son responsables tanto de formular como de hacerle seguimiento y poner en juego la política pública en el continente. Entonces yo diría, si nosotros lográramos en América Latina como ese estudio, otros muchos estudios que nos permitieran realmente poner en un diálogo productivo a estos tres actores del escenario social, podríamos ver realmente una política en juventud fortalecida que toque, que impacte las comprensiones y las realidades y las prácticas mismas de los y las jóvenes en el continente y que los involucren realmente de una manera productiva para que la política diga a la realidad, la política toque la realidad, la política constituya realidades y no sea solo un ente burocrático normativo que dice pero no dice, que habla pero no expresa, ¿no? Que aporta un conocimiento que no comprende, que mil veces invisibiliza antes que poner en juego estas realidades mismas. Cuando yo tomo ejemplos ya no del continente, sino de lo local, ni siquiera del país, ¿no? Ni siquiera hablo de Colombia. Tomo mi localidad, una pequeña ciudad de 300.000 habitantes llamada Manizales. ¿Qué ha ocurrido en Manizales? Que es a mi juicio muy interesante y muy potente. Ha ocurrido que la alcaldía ha contratado a este pequeño centro de estudios avanzados en niñez y juventud para formular su política pública en infancia y juventud. ¿Y qué ha ocurrido allí que me parece a mí muy interesante? Es que el centro le ha dicho a la alcaldía, muy bien, pero no solos. Construyámosla con los jóvenes, construyámosla con los niños, construyámosla con la familia en una práctica de recolección sistemática de experiencia, de información que nutra la política desde abajo. Entonces estoy tomando como dos casos extremos que hacen honor a la localización, o sea, cómo estas experiencias locales nos enseñan para experiencias internacionales, pero cómo experiencias internacionales amplias enseñan para enraizar esto, ¿no?
todo esto de la política está puesto muy, entre comillas, en consultores que no necesariamente están insertos en la academia, sino son consultores que se han ido especializando en distintas entidades y se vuelven los expertos de la política. Y los expertos de la política generan lineamientos, generan política, generan textos, generan sistematización de práctica, y todo eso tiene un valor inmenso. Yo no le quito el valor a eso, pero eso todavía no ha tocado la academia. O sea, eso no es academia. Ahí todavía no hemos entrado a dialogar con el pensamiento complejo, con discursos con que uno empieza a decir, bueno, ¿y esto qué hace uno con estas búsquedas y toda esta lógica de la política que necesariamente es una lógica institucional? Pero si uno coge los estudios que hay, los analiza, son todos ellos estudios bastante diagnósticos, estudios de análisis de impacto de la política, estudios que dan cuenta de las mejores prácticas, y quizás si uno lo mira así, esto es muy útil para la política, para la formulación de política, para el seguimiento de la política. Y yo no quisiera desconocer la utilidad de este marco de los estudios que uno conoce se han realizado. Sin embargo, lo que yo creo es que hay una insuficiencia radical. Y la insuficiencia radical es que aquí, en este lugar, no se está generando realmente el conocimiento comprensivo de esas nuevas realidades en devenir de las juventudes, de los jóvenes, de las jóvenes del continente. Entonces, estos estudios, si se hacen al margen de las comprensiones que en la academia se van logrando de estas nuevas maneras de expresión de la condición juvenil, de estas maneras de habitar el mundo los y las jóvenes en distintos contextos, de estas maneras interculturales de entender a los jóvenes rurales, los jóvenes urbanos, las jóvenes gay. Es decir, hay toda una serie de dinámicas que si no están en un diálogo permanente con quienes están generando el estudio base de la política, seguimos en una brecha importante y seguimos pensando en la política que estamos investigando y que estamos realmente usando productivamente el conocimiento. Y yo creo que ahí nos falta un clic. Por eso me parece que es re importante poder vincular todas estas producciones con los espacios, con los centros de investigación, con las unidades académicas donde está ocurriendo la producción de conocimiento. Yo creo que allí ha habido un reduccionismo peligroso, ¿no? Y es un reduccionismo desde el planteamiento, ¿cierto? Y es pretender estos organismos que tienen tanto poder político, es pretender que lo que necesitamos es operadores de política. Yo creo que necesitamos gestores de política y gestores de política pertinente, de política cultural y social, de política pública que visibilice y cree oportunidades reales y oportunas para esos jóvenes y esas jóvenes de carne y hueso que habitan el mundo. Entonces, ahí yo siento que nosotros tenemos que hacer también como unas transiciones en esas formas de pensar la formación de esto que llamamos los cuadros. Y yo creo que en estos organismos necesitamos distintos cuadros. Acepto que hay un grupo de personas que tienen que encargarse de la operación, yo lo entiendo, en toda entidad eso se requiere y que eso tiene que traducirse en operadores de programas, de prácticas específicas. Pero a mí me parece que en estas entidades también se necesitan otros espacios de formación para el que piensa y diseña y construye, para el que hace el análisis de la política, y siento que no es la misma formación, porque esta formación necesita de otros niveles de acercamiento al conocimiento que no son solo, entre comillas, conocimiento pragmático, bien hecho y de calidad.
que a mí me parece que es re importante, ¿no es cierto? En ese sentido yo creo que en estas instituciones nosotros necesitamos una suerte de cascadas de formación donde tengamos realmente la posibilidad de producir conocimiento de primer nivel, donde tengamos realmente investigadores y seguidores de la política que tienen, diríamos, tienen un conocimiento y una comprensión más amplia, más global de los fenómenos, y también necesitamos a aquellas personas que están ligadas directamente a las prácticas sociales. Es poner en un diálogo de cooperación a la academia, a la política pública y a las prácticas sociales. Y ponerlos a conversar en espacios que no son solo académicos, sino que también son espacios políticos, de construcción colectiva de nuevas realidades. ¿Cuál es para mí el papel que tendría una entidad como la OIJ? Yo la llamaría de manera muy simple una inserción real en esta dinámica. Es decir, no ser ni un organismo que financia, no ser ni un organismo que acompaña, no ser ni un organismo que, entre comillas, desde fuera participa, sino un organismo que se inserta en la dinámica, y al quedar inserto en la dinámica, inmediatamente queda cooptado en todas las posibilidades. Tiene que vincularse a la formación, tiene que vincularse a la investigación, tiene que vincularse a las prácticas, tiene que estar en la política, y evidentemente desde un sabor particular que le aportaría a la red, que es exactamente el contacto con la internacionalidad y el contacto directo y claro con la política pública. Esa sería la palabra de un organismo como la OIJ en una red de estas. En ese sentido, mi invitación sería: formen parte de esta red.